Comienza una semana que será clave en la peor crisis política que ha enfrentado el gobierno. Y entre los pasos que podría seguir la Fiscalía está interrogar al ex subsecretario Manuel Monsalve, acusado de violación. Pero también podrían citar a declarar al presidente Gabriel Boric y a la ministra del Interior, Carolina Toa. Bueno, como todos sabemos, esta tarde Manuel Monsalve ha presentado su renuncia al cargo de subsecretario del Interior. He informado durante el transcurso de esta semana de que existe una denuncia en mi contra. Denuncia de la cual aún no conozco los detalles. Me voy a quedar todo lo que sea necesario para poder responder todas las preguntas que sean necesarias. Esta semana la moneda vivió lo que para muchos es una de las peores crisis en su historia democrática, aunque esta vez fue gestada literalmente desde adentro. La denuncia es muy grave, pero esto se agrava aún más con la forma en la que ha reaccionado el gobierno. Por ejemplo, ¿por qué siguió ejerciendo el cargo? ¿Por qué no se le apartó inmediatamente? Inclusive el uso de un avión de carabineros que también podría incurrirse en mal uso de recursos públicos. Según la cronología que conocemos, el domingo 22 de septiembre, el ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, tomó un Uber para ir a buscar a una subalterna y comer en este restaurante, el Ají Seco Místico. 2 pisco sour y medio más tarde, por cabeza, toman un taxi de la calle para ir hasta el Hotel Panamericano, en donde alojaría el subsecretario cuando está en Santiago. Aquí, según la versión de la víctima, despiertan juntos, sin ropa y sin saber qué había pasado. Ya es 23 de septiembre y el ministro del Interior subrogante debía referirse a los 37 homicidios ocurridos durante fiestas patrias. En su lugar, lo hace el subsecretario Vergara. Y dar a conocer esas cifras e irlas transparentando con mecanismos modernos, transparentes, que antes no existían en el país, no significa por ningún motivo la normalización. Significa una responsabilidad, y una responsabilidad de cara al país de dar a conocer si esas cifras han crecido. Este punto de prensa, que fue bastante criticado por algunos términos usados por el subsecretario, debía darlo Monsalve, pero el vocero oficial se reporta con migraña. Lo más inexplicable de esto es que en cualquier trabajo, si uno da la explicación de no me presenté al trabajo porque no estaba en condiciones, había bebido mucho y además estaba aparentemente con una subalterna, en cualquier trabajo eso no es presentable, no es sostenible y a cualquier persona común y corriente le piden la renuncia o la despiden derechamente. ¿Por qué no pasó eso en este caso? Es algo que el gobierno tiene que explicar. Luego de esas acciones u omisiones por parte de la ministra Toa, que esta semana deberían ser aclaradas, es que el presidente Gabriel Boric, en buen chileno, salió a apagar el incendio con benzina. Voy a responder todas las preguntas, acá no tengo apuro. No, todas las preguntas que sean necesarias. Se supone que el martes 15 de octubre, un día después de que se presenta la denuncia por violación en contra del ex subsecretario Monsalve, el director de la PDI informa a la ministra Carolina Toa y ella al presidente. Luego de eso, los bullados mensajes por Signal. Vuelves a la moneda 4:27 p.m. Le escribo después, recuérdame a qué hora llegas. Me responde cerca de las 19 horas. Pero, ¿quién le informó al presidente y la ministra de la revisión de las cámaras? Ahí hay versiones encontradas. Según la versión de Eduardo Serna, director de la PDI, él le cuenta a la ministra Toa de la denuncia y también que Manuel Monsalve había pedido a funcionarios de inteligencia revisar el circuito cerrado de su hotel. Pero, según el presidente, el ex subsecretario es quien le cuenta. Y según ese relato, temía haber sido drogado y sujeto de una posible extorsión. Que el subsecretario Monsalve me contó que había visto las cámaras del hotel para ver en qué condiciones habían entrado al hotel. Eso me lo dijo el subsecretario Monsalve. Entonces, ¿sabía o no la ministra? Y si estaba al tanto de esa revisión irregular de evidencia que hoy suma obstrucción a la justicia e infracción a la ley de inteligencia a las posibles imputaciones en contra de Monsalve, ¿por qué no le dijo al presidente? Entonces hay algo que ahí no cuadra, porque si el argumento es no hicimos la denuncia porque ya había una en curso, naturalmente que la decisión respecto a la continuidad del ministro Monsalve debió haber sido otra.
Si en cambio no sabíamos de que existía una denuncia y no lo hicimos, también es un problema porque ahí hay un incumplimiento de un deber funcionario. Y ahí eso tiene que ver precisamente con la posibilidad de algún tipo de omisión de denuncia ante las autoridades respectivas para indagar un posible delito en ese sentido. Pero eso va a depender precisamente de cuál es el conocimiento que la ministra del Interior y el presidente de la República hayan tenido. Esto es quizás lo más relevante de aclarar esta semana. Si ambos, el presidente y la ministra, debían denunciar o no. También, si cuando el director de la PDI informa a la ministra, el fiscal Armendáriz ya sabía que su evidencia había sido revisada sin una orden judicial. Es decir, si la investigación por obstruir el curso de la justicia ya estaba configurada y abierta. Y esa imagen podría ser el principal flanco abierto para la moneda esta semana. Presidente y ministra del Interior entrando a la Fiscalía, o bien Armendáriz y la PDI llegando a la moneda a interrogar al 1 y la 2 de la República. Yo creo que no es solo posible que llamen a declarar a la ministra del Interior y al presidente de la República para que presten declaración respecto a estos hechos, sino que es necesario para el esclarecimiento de los hechos que ellos presten una declaración en relación con la información que tuvieron en primera persona. Y aunque Luis Cordero, actual subsecretario del Interior, dijo que no se configura ninguna falta ni delito por parte de la ministra del Interior o el presidente Gabriel Boric, esclarecerlo está en manos de la Fiscalía. Y es así que sería la guinda de la torta. Se podría esperar que una de las primeras diligencias que vienen ahora en la investigación podría ser aquella de la citación al ex subsecretario para prestar declaración respecto a la indagatoria que existe en su contra. La víctima ya habría prestado declaración y su defensa la habría asumido un reconocido abogado cercano al PS. Y así como por un lado avanza la investigación judicial, también siguen las repercusiones políticas por el manejo de la salida del gobierno del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Mientras voces del oficialismo critican su actuar desde que notificó al presidente hasta que concretó su renuncia, en la oposición insisten en cuestionar el rol del comité político, en particular de las ministras Toá y Orellana. El jueves por la tarde se conoció la renuncia, pero la conversación privada con sus superiores ocurrió el martes. Casi 48 horas pasaron entre uno y otro evento, más de un día y medio en que Manuel Monsalve siguió en su cargo. Ahí se concentran gran parte de las dudas del actuar del gobierno. El ex subsecretario Monsalve ha traicionado profundamente la confianza del presidente de la República. Yo creo que en los hechos el tratamiento que tuvo consideraciones. Esto debe haber sido de mutuo propio, de él. Haber dicho muchas gracias, pero de verdad no corresponde, que yo veré cómo lo hago con la familia, yo veré si es que uso un avión privado o no. Las fuerzas oficialistas cargan contra el ex subsecretario. En conversación con Chilevisión Noticias, la ministra de la Mujer se refirió al lapso en que Monsalve siguió en su cargo a pesar de notificar la existencia de la grave denuncia. Si es que el ex subsecretario Monsalve ocupó alguna de las muchas atribuciones que tiene el cargo de subsecretario del Interior para intentar entorpecer la investigación, para intentar usarlas a su favor de una forma que no tiene que ver con sus funciones, entonces también va a tener que enfrentar las consecuencias legales de aquello, y el gobierno no va a dudar en entregar cada una de las informaciones que sean requeridas para esa investigación. Por otro lado, los dardos de la oposición apuntan al comité político completo y piden suspender la semana distrital para que se abra una comisión investigadora que establezca los roles de las ministras del Interior y de la Mujer. Me parece muy grave que en medio de un caso de tanta gravedad, porque estamos hablando de uno de los delitos más graves de nuestro Código Penal, que es el delito de violación, parlamentarias me acusen de no hacer cosas desconociendo la ley. Una diputada me decía, la ministra no ha interpuesto una querella. Es gravísimo que una parlamentaria de la República que integra la Comisión de Mujer no sepa que el delito de violación es un delito de acción penal pública previo instancia particular. Significa que nosotras estamos a disposición de la víctima y podemos presentar
la demanda y representarla si es que ella nos otorga la representación. Entre lo que se quiere dilucidar, una pregunta encabeza los cuestionamientos. ¿Por qué no se le pidió la renuncia inmediatamente? Según la versión oficial, la declaración del día jueves se apegó al plan original. Yo le querría pedir a la ministra Vallejo que no tome a los chilenos por tontos. Si eso fuera así, el subsecretario Monsalve habría estado en su oficina haciendo un traspaso, tomando sus cosas para irse. No habría estado en el Congreso defendiendo el presupuesto. Si hubiese sido así, no habría tenido agendada una reunión a las 4 de la tarde para ver el tema de infraestructura crítica. Este gobierno, tengo la impresión, quiso ocultar esto hasta las elecciones. Chile Vamos pide también que el presidente Boric declare en calidad de testigo para que dé a conocer toda la información de la que dispuso en esas polémicas 48 horas. El presidente contestó 31 preguntas en casi una hora. Yo prefiero un presidente genuino, honesto, transparente, con mucho respeto a la opinión pública, a un profesional de la mentira que todo lo calcula. El problema de esa conferencia es que él se sitúa, él como persona, como individuo, como si no tuviera una responsabilidad más allá de convencer a todos de que él no tuvo nada que ver o que él recibió la información tarde. Pero él es el presidente de la República. Por eso es que yo hablo del rol, la conciencia del rol. A partir de este lunes volverán a moverse las piezas en materia judicial y política. La crisis desatada por la denuncia de violación contra uno de los hombres clave del gobierno seguirá trayendo consecuencias. Bueno, y justamente en medio de esta crisis salió la última encuesta CADEM, que corresponde a la tercera semana de octubre, y entre las cifras podemos encontrar la caída en la aprobación del presidente Gabriel Boric en 5 puntos. Queda su aprobación situada en un 27%. La encuesta también muestra que la desaprobación subió 5 puntos, es decir, un 65% de los encuestados desaprueba la gestión del gobierno, que es el peor resultado desde mayo, cuando se midió justo después del asesinato a los 3 carabineros en Cañete. Este impacto, interpretan quienes realizan CADEM, se debe justamente a lo ocurrido con el ex subsecretario Manuel Monsalve y la investigación por presunto abuso sexual y violación en contra de una funcionaria de la Subsecretaría del Interior, justamente porque se realiza esta encuesta durante los días jueves y viernes. Otra autoridad que sufrió baja en la aprobación es la ministra del Interior, Carolina Toá. Llegó a 35% de aprobación, cayó a 62 puntos de desaprobación y ha llegado por primera vez a ser la persona peor evaluada de todo el gabinete. Cabe señalar que la encuesta, como decíamos, se realizó al finalizar la semana, pero no alcanzó a contemplar el polémico punto de prensa del presidente Gabriel Boric de cerca de 1 hora en la comuna de Renca. Eso quedará reflejado en la próxima encuesta CADEM.